Gracias. Quien quiera seguir meditando puede hacerlo. Recordarles activar la campanilla de notificaciones y dar su like para navegar en tiempo y en forma. Muy bien. Aquí van llegando los hermanitos. Dice, cuento con, dice Roberto Carlos, cuento con usted para la limpieza total de modo mi corazón, que es la esencia del ser, y para la lectura de los registros akáshicos. Me avisa cuánto para ponernos de acuerdo. Claro, mi querido Roberto Carlos Azueta, mándame un mensajito aquí en el correo que tengo en la descripción y te mando mi teléfono para agregarte al WhatsApp y mandarte todos los datos, mi querido Roberto Carlos Azueta. Claro que sí. Perfecto. Excelente. Aquí llegando Mauri Marco. Hola, saludos hasta Madrid, España. Bienvenido, claro que sí. Dice Jody Foster, Simp o Simp. Soy de Vega de Lira. Hola, mi querida Jody Foster. Bienvenida, bienvenida, hermanita Lirana de Vega. Claro que sí, perfecto. Bienvenida aquí a tu canal Urma UFO Titans. Mari Márquez, mi querida Mari Márquez, bienvenida. Dice, bienvenidos sean cada uno de mis hermanos y hermanas, sea la paz en cada corazón y fuerza del amor esté siempre con nosotros. Claro que sí, perfecto. Muy bien, aquí llegando todos y todas. Pues muy bien, vamos a hablar de un tema muy importante que se llama la Atlántida, que ya lo tratamos aquí en el canal y que es básico que lo recordemos porque hay mucho conocimiento ahí de la de la tercera humanidad. Recordar que nosotros somos los hijos del quinto sol, es decir, la quinta generación. Primero los Namlu, luego Lemuria, luego Atlántida, que es la tercera, cuarta, no, perdón, Hiperbórea, que es la tercera, cuarta, que es la Atlántida, y nosotros somos la quinta, ¿no? Entonces así está. Namlu, sí, perdón, primera generación Namlu, segunda Hiperbórea, tercera Lemuria, cuarta Atlántida, y nosotros somos la quinta generación. Entonces vamos a escuchar un tema de la Atlántida y qué es la psicotrónica. Este tema que, bueno, el profesor Capriles en su escuela Splendor nos ha dicho y nos explicó qué función cumple la psicotrónica y por qué esta función ligado con la Atlántida, porque los atlantes practicaban la psicotrónica. Vamos a escuchar un intro para entrar en contexto. A ver, vamos a escucharlo. La Atlántida, la ciudad perdida. Ahí está, la Atlántida, la ciudad perdida. Ok, vamos a escuchar hace un año lo que hablamos de este tema. Voy a fijar el mensaje que me está mandando aquí la comandante Nashira para sugerencia, para que naveguemos en tiempo y forma aquí. Dice, por favor recuerden, no mensajes con todo en mayúscula, comentarios en relación al tema, respeto mutuo, se invita a realizar la lectura de registros akáshicos con un servidor y recordar activar la campanita de notificaciones. Ahí están las sugerencias para que podamos estar en armonía y no entre ningún guachicol o vieja chancluda. Y a continuación vamos a hacer, como es tradicional, el mantra del mayor tigre blanco antes de entrar al tema de la Atlántida. Vamos a recordar, vamos a anclar primero la fuerza guerrera de los mensajeros de la fuente. Claro que sí. Agradeciéndole a la maestra Kuan Yin por las técnicas de sable, las técnicas de combate de los guerreros Urma y de los pequeños grandes guerreros como el pequeño gran guerrero León. Majestuoso y de agua, la luna tú me llamas, apareces por sorpresa, con toda tu elegancia, recorres los paisajes, selvas, ríos y montañas, sigiloso y atento, guerrero del alma. Poder, fuerza y energía,
ancestros, generoso en su virtud es la justicia. Con mirada audaz, elegancia del oeste, el metal que originaste, eres entre reyes, dulce que te encuentra, paz entre los hombres, tu grandeza se presenta, tu dan sus bendiciones, poder, fuerza y energía. Protector de los ancestros, generoso en su virtud es la justicia. De las enseñanzas, toda la humanidad, esto y victoria, es el de tu verdad, me inspiras a seguir, a tocarte para sanar, eres el tigre blanco, presente aquí estás, por el fuerza y energía. Protector de los ancestros, generoso y su virtud es la justicia. Fuerza y energía. Protector de los ancestros, generoso y su virtud es la justicia. Pues ahí está, hermanos estelares, el mantra poderoso del guerrero Urma Tigre Blanco, claro que sí. Agradeciéndole a la maestra Kuan Yin por sus técnicas de combate en sable y espada y la enseñanza al pequeño gran guerrero León y a otros grandes pequeños guerreros a bordo de la nave Thunderfly. Gracias. Muy bien, mis queridos hermanos estelares, pues vamos a continuar ahora sí con este tema que les había comentado. La Atlántida, la ciudad perdida y la psicotrónica, temas que van muy de la mano. La Atlántida, la ciudad perdida. Exacto. Vamos a escuchar de este tema que es la Atlántida, dónde estuvo y qué efecto tiene al día de hoy este tema de la Atlántida, muy importante, conocimiento ancestral, que hoy estamos divulgando. Vamos a escucharlo. Hermanos estelares, un gran saludo a todos mis seguidores de su canal UFO y Urma Titans, y también quiero mandar un gran saludo al canal Conocimiento Pleiadiano.
pues para empezar a hablar en este episodio número 1 de esta nueva saga que se llama Tears for Kill, en el que hablaremos de las legendarias civilizaciones que han existido a través del tiempo y que nos han ocultado las élites. Y las escuelas tradicionales no nos hablan de ellas y las mandan a la mitología como si nunca hubieran existido, como si fuera un cuento. Pues bueno, en este primer episodio hablaremos de la Atlántida, la civilización perdida, y de la psicotrónica. Y es que esta legendaria civilización ya practicaba esa técnica que al día de hoy vuelve a renacer y que yo tuve la oportunidad de estudiar en la escuela del profesor Capriles, ahí en Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, donde él nuevamente empezó a hablar de esta técnica de la que yo ya por mi memoria celular y haber encarnado en la Atlántida recordaba, y que sin embargo, después de que este profesor, que ha viajado a Brasil a diferentes eventos, a diferentes congresos, bueno, me habló de esa técnica y nuevamente la recordé, esa técnica que maneja el electromagnetismo a través de la biología y que se puede encaminar para curaciones o para otro tipo de eventos científicos. Pues bien, esta técnica que practicaban los atlantes hace 25,000 años aquí en la Tierra, pues no se pudo llevar más adelante porque tuvieron el problema de no practicar la espiritualidad. Así es. Y es que al día de hoy, en la era de Acuario, nuevamente la humanidad tiene otra oportunidad de evitar el reseteo. Y es que por eso muchas semillas estelares me han escrito y me han dicho que en base a los videos que hemos estado haciendo y a las experiencias que han estado escuchando y a las imágenes, su memoria celular se está reactivando. Y esto es cierto, ya que muchas de las semillas estelares que me han contactado han tenido encarnaciones en la Atlántida y Lemuria, en esas civilizaciones tan especiales y tan poderosas, y que nuevamente juntos vamos recordando, porque tenemos que entrelazar esa energía cuántica que rescataron algunos maestros como Tot el Atlante y que la llevó a Egipto, ¿sí? Para salvar esa frecuencia que había sido perdida por la gran invasión de arcontes y esos boquetes que se abrieron, porque muchos de los atlantes estaban parasitados por los Shopats, por los luciferinos y otras razas regresivas. Así es, como decía yo aquí hace un tiempo, que los atlantes tenían tecnología de energía lumínica con los cristales Bracantis, tecnología espacial, pero no tenían espiritualidad. Por eso tenemos que aprender de nuestros legados. Recordar nuevamente, primera generación de humanos, Namblú, luego Hiperbóreos, luego Lemuria, luego Atlántida y luego nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender de por qué cayeron esas civilizaciones y ya no verlo como algo de mitología, como nos dicen en la escuela, sino como algo real, como verdadera historia, como un pasado de nosotros, un legado que estamos recibiendo. Hola, mi querida Seth, bienvenida, comandante Lothar, bienvenidos, buenas tardes. Aquí hablando de la Atlántida y la psicotrónica. Y fue aquí donde se empezaron a infiltrar y entraron legiones y legiones. Y aparte, que en ese momento los que estaban a cargo de la administración planetaria, como Caligastía o como pues dejaron pasar esa gran cantidad de arcontes. Y Gaia, en esa autodefensa para sacar toda la oscuridad, pues tomó la decisión de que esa civilización se hundiera. La civilización que estaba ubicada más allá de las cuevas de Hércules, lo que es todo el mar Mediterráneo, y que muchos dicen que era un continente, pero en realidad era un grupo de islas y que su ciudad principal era Atlantis, y en la que había ciudades muy avanzadas y que tenían cúpulas para protegerse de la intemperie y tenían modos de transporte de naves que podían volar por esa técnica del electromagnetismo. Sí, decíamos la vez pasada que la Atlántida no estaba solamente en un lugar, no era un continente, sino que era una serie de islas distribuidas en diferentes partes del globo. Por ejemplo, aquí en la región de la Antártida también había islas o islotes que pertenecían a la Atlántida.
y que la capital Atlantis de ese gran imperio Atlante estaba ahí, más allá de la entrada de la puerta de Hércules, ahí por el mar Mediterráneo, ahí estaba la ciudad de Atlantis, la capital. Pero les explicaba la vez pasada que es como, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Que tiene sus colonias en Jamaica, que tiene sus colonias en Sudáfrica, ¿sí? Así era ese imperio Atlante. Y poseían tecnología de aeronaves, pero dentro de la atmósfera, no fuera de la atmósfera, sino que ellos utilizaban el electromagnetismo para poder no utilizar hidrocarburos, sino energía del electromagnetismo para sus naves que volaban aquí. Por eso se conectaban rápidamente, no tenían que usar un tipo avión, sino era un tipo nave de que se desplazaban a sus diferentes archipiélagos, a sus diferentes islas, ¿sí? No eran interestelares, pero sí podían viajar sin necesidad de los hidrocarburos. Es al día de hoy por eso que estamos reactivando nuevamente la memoria celular y estamos pasando de una etapa de carbono a silicio, pero esto es en base a los conocimientos que estamos registrando en nuestra memoria a través del decodificador y que estamos pasando a todo nuestro cuerpo, a todos nuestros cuerpos dimensionales. Y entonces recordamos esas encarnaciones y cómo muchos estuvimos ahí. Yo en lo personal encarné en la Atlántida y era un científico, como muchos de ustedes fueron científicos, la mayoría teníamos esa función. Algunos otros eran marinos, algunos otros eran corsarios, algunos otros eran mercantes, pero bueno, muchos de nosotros fuéramos científicos, una especie de programadores y trabajábamos con la energía lumínica, unos cristales llamados bracantis, en el que se almacenaba toda la memoria. Era como lo que hoy en día usamos como chips, pero estaban almacenados en cristales hexagonales. Sí, muchos de nosotros encarnamos en la Atlántida, algunos como científicos, algunos como de capitanes de barco, como pilotos de las aeronaves, otros como sanadores, o sea, era un gran imperio, una gran sociedad, y se trabajaba con esa energía lumínica que se albergaba toda la información en esos cristales. Esa información fue traída por el maestro Totel Atlante, primero a Shambhala en Montes Himalaya, y luego fue finalmente traída aquí a América, a la región del Paititi, cuando la Atlántida cayó. Y experimentábamos, pero teníamos esa lucha constante, porque había como al día de hoy, hay dos facciones, unos que creen en el arpón y otros que no creen. Y era una lucha porque tratábamos de convencer a los otros, al otro bando, de que practicaran la espiritualidad, el gnosticismo, pero nos consideraban como débiles, como que la espiritualidad no servía, y es ahí nuestro gran error. Exactamente, en la época de los atlantes, la persona que llegaba y decía que quería ser espiritual o que practicaba mantras, la veían como con desprecio, como despectivamente, como que la consideraban inferior. Era la arrogancia de la Atlántida. Entonces, ahora nosotros debemos de aprender de eso. Por eso cuando dicen sabiduría y discernimiento, no nada más es análisis mental, neuronal, sino es complementarlo con la energía del amor, del corazón, conectado con la fuente. Eso fue lo que se les olvidó a los atlantes, por eso cayó. Y de otro lado, Lemuria tenía lo contrario, tenía espiritualidad, pero no tenían estrategia militar para defenderse. Entonces tiene que haber un equilibrio de ambas partes. Por eso nosotros estamos equilibrando nuestros fractales. En mi caso, el fractal de Metatron, como decía ayer, se tiene que unificar con el fractal felino guerrero, porque mientras uno está peleando, el otro está estructurando la manera de ir en esos comandos por el universo, con la geometría sagrada, con el árbol de la vida. Y mientras mi otro fractal de Saint Germain está escuchando música, haciendo poesía, todos forman un círculo virtuoso dentro de mi ser. Y ahí, entonces yo conecto con el yo superior, con el verdadero yo superior. Porque si está descalibrado, pues voy a pensar una cosa, voy a decir otra y voy a hacer otra. Entonces, ese es nuestro trabajo, unificar esos fractales. Dice Mayor, hoy soñé 2 naves que bajaban y esos seres eran altos y de ojos muy grandes, después desaparecían instantáneamente. Ok, sí, mi querido comandante Lota, trata de preguntarles cuando puedas, si lo vuelves a ver, quiénes son y de dónde vienen, qué misión tienen.
Sí, vamos porque hay gran aporte de hermanos estelares, hay que preguntarles quiénes son o de dónde vienen, ¿sí? Mentalmente, obviamente, telepáticamente. A ver, dice Roberto Carlos Azueta, dice Mari Márquez, que la luz que ilumina al mundo nos llene de luz nuestros corazones para ser un canal de amor y luz, para expandir el designio del reino de la fuente o de Dios, como aquí se conceptúa aquí en la tierra. Exacto. Muy bien, mi querido Roberto Carlos Azueta, tú lo has dicho. Dice Mari, sea la paz en nuestro sendero espiritual y más en nuestro corazón. Hermoso, que sea el sol que ilumine la oscuridad. Perfecto. Roberto Carlos dice, en equilibrio y en armonía, vibrando en luz, brillando en amor. Todo está en tiempo y forma, dice Mari, perfecto. Dice Eri, qué bello, más me gustan los felinos, ok. Nashira, me encantan las espadas, bueno, sí. Es ahí donde están los fractales, ¿no? Por ejemplo, a mi fractal felino le encantan obviamente las espadas, y al fractal de Metatron pues le encanta la geometría sagrada, ¿sí? Exactamente. Exactamente. Y después viene el fractal de Saint Germain, que le gusta la poesía, pero todo se tiene que unificar. Perfecto, aquí dice Eric Colibrí, tecnología donde estaba cierta información en esas almohadillas de cristal, así es, estilo almohadillas de cristal, la conciencia conectada a la nave, dice Eri. Sí, dice Eri, además a mí me dan ayuda en astral con mi conciencia, clases etéricos y muchas cosas, claro que sí. Aset, la grande, Erika, bella, hermosa, dice Aset. Perfecto. Exacto, aquí están. Estamos aprendiendo de los hermanos estelares y de los guías espirituales. La experiencia fue dura y hoy la estamos retomando y aprendiendo de todo lo que vivimos ahí y de cómo incluso al día de hoy fue una lucha constante porque en esa encarnación tuve una pareja que avanzábamos mucho en cuestiones científicas, porque ella también era una excelente astrónoma y astróloga, y aparte era una científica que experimentaba también con los Bracantis. Pero algo la inclinaba a ella hacia lo científico y empezó a separarse y empezó a guiarse más por la ciencia que en ese tiempo, porque había escuelas donde te enseñaban muchas cosas, eran bibliotecas, eran universidades en las que tenías que ir limpio, bañado, de blanco, y todo un ritual muy estricto para poder entrar a esas escuelas, y todo estaba bien, pero volvemos a la misma, ¿dónde quedaba la espiritualidad? Había otras civilizaciones en África y en otros continentes donde muchos de los que eran exploradores fueron y encontraron civilizaciones de guerreros y de reinas que estaban ahí a cargo, sobre todo en el continente negro. Hay que recordar que durante la época de los atlantes había más razas extraterrestres, no nada más eran los atlantes. Había Homo capensis, había Anunnakis, y muchas de las veces estuvieron en contacto, estuvieron peleando, o a veces hicieron pactos también, ¿sí? Acuerdos, convenios. Entonces los atlantes no eran los únicos que estaban en la Tierra, había más razas, había arios también, y todavía había hiperbóreos en esa época, los elfos que estaban aquí por parte de Mun, en Lemuria, o sea, había gran infinidad, y a veces se llegaba más allá de los confines, más allá de las fronteras, y se tenía que pactar con las otras razas, o a veces llegar incluso a combates. Y esto se puede ver y muchos pueden recordar esa época en la que muchas de esas civilizaciones africanas del tiempo de la Atlántida hacían rituales a las entidades oscuras y hacían sacrificios. Es por eso que muchos de estos viajeros trajeron ese tipo de prácticas y entonces se empezó a desarrollar la magia negra. Y ahí fue donde los arcontes se infiltraron más, junto con los Chopats, los luciferinos y los draconianos. Empezaron a parasitar a gran parte de los atlantes. Dice Mauri Marco, ¿qué clima tenía la Atlántida? Pues era un clima muy agradable, era un clima no tanto como tropical, pero sí muy templado, había
había muchas islas que tenían y aparte acuérdate que los atlantes tenían cúpulas de cristal en sus islas y podían adecuar la temperatura que ellos quisieran. O sea, no siempre dependían de lo externo, de lo natural, sino que ellos tenían digamos que en sus cúpulas, su propio aire acondicionado, su propia temperatura, ¿sí? Pero cuando quitaban las cúpulas, pues el clima era un clima templado, era un clima agradable, era un clima fresco, digámoslo así. Yo lo relaciono como el clima tipo mediterráneo de las islas de Amalfi, de las islas de Santorini, ¿sí? Ese tipo de clima era un clima mediterráneo, era el que tenía la Atlántida. Porque esta raza de Atlantes principalmente venía de Aldebarán 4, de esa estrella en la constelación de Tauro, y llegaron aquí y se establecieron, pero con algunas otras razas que ya estaban aquí, tenían ciertas como que mantenían sus distancias, no se mezclaban mucho. En ese sentido, los atlantes empezaron a crecer, pero los experimentos que hacían con la energía lumínica los empezaron a rebasar. Entonces, vino después la devastación y después vino el reseteo. Sí, dice Eri, elfos, ¿cómo eran? Son humanos, son bellos, son hermosos, pero tienen orejas puntiagudas, exactamente. Dice, ¿los elfos son los duendes? No, los duendes es otro tipo de seres que están ahorita normalmente en la cuarta dimensión media hacia arriba, pero no son los duendes. Los duendes son otra tipología de seres, de criaturas. Dice, qué maravilla, en Madrid hace un frío que pela. Sí me han dicho que hace mucho frío, vamos a mandar mucha energía del sol de la central de la galaxia para que se vaya templando. Ok, gracias, Nina. Como lo que sale allá en la película El Señor de los Anillos. Sí, como algunos de los que salen ahí, exactamente. Exactamente. De hecho, aquí en el canal tengo un reel de una guerrera elfo que tiene un arco. La puedes ver, mi querida Eri. Así eran los elfos. Perfecto. Dice Eri, a mí me encantan las naves, es mi pasión, eso me da mucha alegría cuando las veo, claro, porque te activa tu memoria celular, mi querida Eri, de comandante pleyadiana, exactamente. Dice, ellos son como el juego de Zelda. Bueno, ese no lo he visto, ese juego de Zelda, pero más o menos me imagino. Dice, listos amigos, terminé también. Pinto casas domicilio para mis hermanos extranjeros. Perfecto, mi querido Pepe Perfumes. Excelente trabajo. Un ojo al gato y otro al garabato, claro que sí. Vamos a seguir adelante. El diluvio, que las partes de los dioses Anunnaki no intervinieron y dejaron que a raíz del evento de la explosión de Maldek, fue que vino todo ese torrencial diluvio y acabó con la civilización casi al 100%. Solamente Suisudra, que es conocido como Noé, fue que agarró a algunos de las personas que quedaban y pudo salvarlos en submarinos. Pero bueno, entonces aquí la experiencia que nos queda es que nosotros debemos a lo que cueste practicar la espiritualidad. Por eso los hermanos Urma al día de hoy están aquí, están apoyándonos para reencontrarnos con el gnosticismo. Así es. Pero el gnosticismo real de la Pistisofía, no el que se ha ido derivando, no el que se ha ido deformando, como lo que hablamos de Samuel Angueor u otros gnósticos que después lo han ido ya deformando, sino el gnosticismo real de origen. Exactamente, para mí me preguntaba Klaus en el último programa que si el gnosticismo o la gnosis era como la de Samuel Angueor. Y yo le decía a Thomas Klaus que ese gnosticismo ya está muy descafeinado, se ha ido deformando, que nosotros los Urma tenemos la gnosis original, salida de la fuente de la Sofía caída, que llaman los gnósticos Sofía Akamot, ¿sí? De la caída del sistema y reconexión nuevamente cuando los samuráis van cerrando huecos dimensionales y se recupera la energía femenina de la fuente, pero que eso tuvo un costo, se crearon los universos del Demiurgo.
Ya hemos explicado precisamente de ese conocimiento del pleroma que hablan los gnósticos, ese conocimiento que le enseñaron los esenios al maestro Jesús y que hemos pedido que se desclasifique porque todos esos conocimientos están escondidos, están ocultos, y ahora es el resurgimiento de la Atlántida y de estos conocimientos que rescató el maestro Tot el Atlante.